Shabbat Shalom a todos, a los que están a la distancia, a los que están lejos y a los que estamos cerca. ¿Cómo están? Bien. Bendecidos, alegres, contentos, de fiesta, porque este día es una fiesta. El Shabbat es una fiesta preciosa que el Señor nos ha regalado. O sea, imagínate, gratis aparte. Nos ha regalado con el único propósito que es bendecirle, adorarle, pero sobre todo, algo que me gusta mucho de que tiene el Shabbat es que nos posiciona en el lugar donde debemos estar. Cuando tú vienes y guardas Shabbat, o lo haces en casa como tantos hermanos que no tienen una quejilá, bendecidos nosotros que tenemos una quejilá, que tenemos una iglesia en la que podamos guardar Shabbat, en la que podamos estar reunidos todos. Pero cuando haces esto de venir a la quejilá o a la iglesia, cuando estás en casa guardando Shabbat porque no tienes una quejilot o una quejilá en la que puedas tú acercarte, lo que haces es que asumes tu posición. Pero lo más importante de eso es que cuando asumes tu posición, asumes la posición de Dios. Él es el creador, Él es el que ordena, y nosotros somos criaturas creadas por Él que obedecemos su voluntad. Entonces, cuando nosotros guardamos Shabbat y lo hacemos de manera preciosa como lo hacemos nosotros aquí en la quejilá o en casa, y retiras tus pasos de hacer lo común, lo de todos los días, inclusive de pensar lo común, lo de todos los días, de escuchar y ver lo común, lo de todos los días, lo que estás haciendo es que estás descansando en Él, y entonces estás obedeciendo y estás asumiendo tu posición. Tu posición es la de el creado por nuestro Creador, que a su vez nos da la bendición enorme de ser como hijos injertados en Él. Entonces, el que estemos aquí significa muchas cosas más que solo ir y congregarte. Yo siempre lo veo como antes, ¿no? Cuando yo me congregaba el domingo en las iglesias en las que yo asistía, yo era solo ir a la iglesia, estar ahí, como hacer el checklist. Escuché la predicación, qué buena estuvo, y me salgo de ahí y me iba al centro comercial o me iba a hacer mis actividades y sabes, no cumplía con el propósito. Y aquí el Shabbat nos enseña el propósito, ¿no? Será una señal entre mi pueblo y yo, dice el Señor, ¿no? Una señal que distingue a los míos. Y eso no cumplió el propósito antes, en la forma en la que yo me congregaba. Y hoy le doy gracias, muchas gracias al Eterno, porque podemos hacerlo. Inclusive porque podemos cantarle, podemos sonar nuestro shofar, ¿no? Y podemos gozarnos y alegrarnos en Él, con Él y para Él. Amén. Entonces, la alabanza que nosotros hacemos a la tarde cuando terminamos la comida y vamos a empezar el segundo estudio, los que están fuera no la pueden ver, pero yo sí le diría a los hermanos que están a la distancia que alaben al Señor. La alabanza de la semana pasada fue increíble, así deberían ser todas, danzando aquí y alegrándonos de una manera. Yo me sentí súper pleno. Entonces creo que ese es el propósito. El propósito del Shabbat no es complejo, pero sí es muchas cosas a la vez que el Señor tiene planeadas para nosotros. Amén. Pues vamos a empezar, vamos a sonar nuestro shofar y vamos a empezar con nuestra alabanza, con el Shema y con la Brajá para adorar a nuestro Rey. Amén. Vamos pues. Señor, porque eres siempre bueno para con nosotros, porque como decía hace un momento, nos regalaste este regalo precioso que es tu Shabbat, que es el Shabbat en el cual nosotros podemos gozarnos, este Shabbat que representa el reposar, el descansar de todas esas cosas, de todas esas actividades, de todas esas cosas que nos distraen, y nos entregamos única y exclusivamente a descansar en ti, Señor, a reposar en ti, a gozarnos en tu presencia, a estudiar tu palabra, a obedecer lo que tú nos has enseñado. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Queremos adorarte, queremos alabarte, queremos levantar nuestras manos, ponernos de pie, Señor, para estar juntos en armonía, danzando, cantando,
con respecto a lo que es adorarte, Señor, que es el único propósito en realidad para lo cual fuimos y estamos siendo y vivimos. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Recibe esta preciosa alabanza que cantaremos, que es solo para ti, Señor, para tu honra, para tu gloria y para tu honor. En tu nombre oramos, Yehoshua, Hashem. Amén. 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 te adoramos. Amén. Señor, glorificamos tu nombre, que es sobre todo nombre. Gracias, Yehoshua, por darnos esta oportunidad de honrarte, de adorarte, esta oportunidad que nos das de poder escuchar, Señor, el fruto de los labios que te adoran, Señor, que te aman, que te bendicen, Señor. Gracias, Yehoshua, por habernos recordado en este día que tú nos amaste. Y que no te importó, Señor, sufrir todo lo que has sufrido por nosotros, Señor. Gracias te damos, Yehoshua, porque tu sacrificio fue suficiente, Señor, para que el día de hoy nosotros pudiésemos tener vida eterna y el perdón de todos nuestros pecados. Gracias, Yehoshua. Que te bendiga, y que te guarde también. Adonai te ilumine, que ponga su gracia en ti. Adonai vuelva su rostro hacia ti, te dé
Baruch Adonai. Vamos a poner esto. No, cariño, ahorita no. Hasta después. Vale, sí. Muy bien. Muy bien, vamos a empezar. Qué bendición poder alabar a nuestro Creador, ¿no? Y poder dar estas verdades, porque son verdades que nosotros cantamos como una realidad para nuestra vida y para adoración a nuestro Creador. Vamos a ponernos, vamos a sentarnos, vamos a ponernos atentos. Les voy a pedir un favor. Es un buen momento para poner en silencio sus móviles. Pero que sí, tome cada uno su móvil y lo ponga en silencio. ¿Para qué? Porque no es porque a mí me moleste. En realidad a mí no me molesta absolutamente nada. Lo que pasa es que distrae. ¿Y qué sucede? Que cuando estamos tan metidos y concentrados y después suena un móvil por ahí, pues nos distraemos, ¿no? Entonces, en lo que las niñas van a sus clases, niñas todavía, estoy diciendo niñas todavía, porque ya está el Pepol, que ya al rato también va a estar en su clase, y después viene otro más por ahí en camino, que ya hay que hacer también que haya mayoría, hombre, porque buenas niñas, somos felices con nuestras niñas, pero también que estén los varoncitos. Ya está el Pepol ya, listo con sus chichillotes. Bueno, pues vamos a empezar entonces. Si alguien... Bueno, sí me gustaría que estuviéramos todos ya aquí para empezar, porque lo que vamos a ver y lo que vamos a estudiar tiene un nivel de complejidad. Hay muchas formas de estudiar la Torá. Hay muchas formas de poder entender y hay varias formas de entendimiento. De hecho, los sabios judíos llaman a varias formas, o sea, tienen varias formas para llamar el nivel de entendimiento o el nivel de estudio, de profundidad de lo que vamos a ir o de lo que se va aprendiendo de la Torá. El primer nivel que estos sabios mencionan se han denominado Peshat. El Peshat es la interpretación simple de la Torá. ¿Qué hacemos? Leemos literalmente lo que entendemos, hasta ahí llegó. El campo era verde y el cielo estaba azul. Bye. ¿Qué me dijo? Que el campo era verde y el cielo estaba azul. Literal. No hay más. O sea, es un entendimiento muy superficial. Luego, posteriormente, viene Remes, que es el conjunto de esas pistas y menciones contenidas en la Torá que nos van a dar un discernimiento más profundo, más propio de lo que estamos viendo, ¿no? Es que el verde del pasto representa tal cosa, ¿no? Inclusive el pasto que representa, y con eso nosotros podamos empezar a mirar el cielo. No es solo el cielo azul, sino el cielo es en donde nosotros levantamos nuestra vista, no porque ahí viva Adonai, como quien tiene su casa en el cielo, sino porque Él está en lo alto. Él está en lo alto y en lo profundo, ¿no? Y Él está en un nivel, o sea, me posiciono en saber dónde estoy yo, dónde debo estar, como les decía hace rato cuando empezábamos con el Shabbat. Me encanta con eso porque te sitúa, ¿no? Te sitúa, y bueno, pues vemos el cielo y sabemos que está Dios arriba. Bien, ese es un nivel de entendimiento, Remes. Los mares, que se lee literal. Los mares, por ejemplo, cuando se lee mar, y tú dices, es que si leemos en un Peshat, mar es agua, y ya mar. Y en un Remes podría ser entonces entender ese conjunto de cosas que... ¿Qué es el mar? Bueno, pues es el conjunto de personas. Siempre que se habla de mar, siempre se habla de multitudes, ¿no? Y luego viene Drosh, o Drash, que es de donde viene la palabra Midrash, ¿no? Y explica el significado más profundo de ese versículo, en cuestión al contexto, la situación, qué era lo que había, qué pasaba, ¿no? En qué momento sucedió. No es lo mismo que este versículo se hubiese dado en el 2024 que en el tiempo de Jacob, que en la creación, ¿me entiendes? Explica de una manera más global
con estos detalles y este conjunto de pistas ya incluido, pero luego viene otro nivel que es Sod, que se traduce como lo secreto, pero de hecho inclusive ocupan la palabra místico. A mí no me gusta la palabra místico para hablar de la palabra, porque yo creo que no hay misticismo en la palabra, en la Torá como tal, sino que se refieren a lo místico como esta parte espiritual, que no tiene que ver con el contexto físico del plano, solo del plano en el cual estamos habitando, sino que tiene que ver también en el plano espiritual y una connotación espiritual, que igual y no tiene que ver con lo que habíamos creído. Por ejemplo, el mar, en donde estaban los peces, y donde habitan la multitud de peces, pues no está hablando de peces, ni de mar, cuando hablamos en un nivel de entendimiento Sod, sino de la multitud de ellos, ¿no? Y tal vez se hablaba de peces pequeños y de peces grandes, hablaba de creyentes y no creyentes, eso es decir, ¿me entiendes? Pero tendrías que ya dejar de pensar en peces, en agua, para empezar a mirar de una forma espiritual, de una forma, por eso le llaman ellos mística, ¿no? Místico de misterio, ¿no? Es un misterio. ¿Cuántas veces Pablo no dice, esto es un misterio? Y es un misterio porque no está revelado rápidamente a los ojos de todo el mundo. Alguien que no tiene entendimiento, que no tiene estos sentidos ejercitados, como dice Pablo, cuando le hablan de pequeñas cosas como el Ruach, pues lo primero que piensas es en un Gasparín, ¿no? En un espíritu que se mueve y que tiene identidad propia. Y cuando hablas en un sentido Sod, no estás hablando de un Gasparín que tiene identidad propia. Estamos hablando de que el espíritu era ¿qué? ¿Qué dijimos que era el Ruach? ¿O qué hemos dicho que era el Ruach? Las intenciones más profundas de quien se esté hablando. Por eso dice Pablo que nosotros lo que debemos hacer es como dice, escudriñar y buscar en el Ruach de cada uno. O sea, dice, pongan a prueba los rujots, o sea, los espíritus con quien están. ¿Cómo? ¿Estaba endemoniado y tenía un montón de espíritus? No. Lo que está diciendo es, pongan y vean y observen y pongan a prueba, de alguna manera, lo que es las intenciones de esa persona con la que están enfrente. Entonces, cuando tienes un discernimiento de espíritus, que es este don que el Señor da, todo el mundo piensa y dice, lo místico de los espíritus, Él ve qué tan endemoniadas están las personas. Pues no. Este don de discernimiento de espíritus es conocer y entender las intenciones verdaderas de una persona, aunque te las esté ocultando. De eso mi esposita sabe mucho, porque ella ese don el Señor se lo ha dado de una manera increíble. Mi esposita es de las que te ve y dice, esta persona, y tú dices, no, ¿cómo crees? Y dijo todo lo contrario. Y al final, con los días o con el tiempo, o no pasa mucho tiempo y ¡pum! Y ella nunca me ha dicho, te lo dije, ¿no? Pero ya te das cuenta que hay un discernimiento, ¿ok? Entonces, este nivel de discernimiento, este nivel de interpretación, es el que tenemos que tener, o debemos tener, en algunas porciones de la Torá, y si se han dado cuenta, es el que hemos venido usando para estudiar el principio de la creación. No todo es lo que parece, ni todo es como funciona, o como se piensa que funciona y es, ¿no? En el simple hecho de, ¿qué es lo que te enseñan en el mundo? Bueno, ¿qué te enseñan allá afuera? No en el mundo, sino en el sentido normal de cuando te enseñan en una iglesia, reformada o cosas por el estilo, ¿no? ¿Qué es el principio? ¿Para qué creó Dios el cielo y la tierra y todo? Y te hablan de que fue para que el hombre existiera y le adorara. Y aquí hemos visto que no, que solo es una de las pinceladas de lo que para lo cual fue creado, y fíjate, fue ni siquiera creado, sino organizado, porque no se nos enseña allá afuera que nada surgió de la nada, sino que todo es en Él, por Él y para Él, y que se hizo una especie de enclave, de espacio, cuando fue expulsado Satanás, lo veíamos, ¿no?, en los pasados Shabbats. Fue expulsado Satanás de la presencia de Dios, y todo esto cuando fue expulsado, a donde fue expulsado, ¿cómo se llama? Se corrompió, se desordenó. Y entonces el propósito que hemos visto y hemos hablado, y de lo que debemos tener en mente, para lo cual el Señor organizó, en muchas ocasiones formó, y en otras creó,
algunas de las situaciones de las que hemos visto, es para llevar al estado primero todas las cosas. ¿Se acuerdan que lo hemos dicho? ¿Para llevar a qué? ¿Al estado en el de antes en el Gran Edén? No, hemos dicho que ni siquiera en la figura de Adán, sino algo mucho más perfecto y glorioso, que es en la forma en la que antes de que Satanás cayera, en donde no había presencia del mal, en donde no había orgullo, ni altivez, ni soberbia, que son esas las características que distinguen a Satán, ¿no? Y entonces, si se dan cuenta, hemos venido viendo de una manera bien distinta y en un sentido mucho más profundo, con este sentido que le llaman los sabios Sod, ¿no? Como profundo, místico, que no me gusta la palabra místico, la verdad, pero es que es complicado encontrar una palabra que lo defina, ¿no? Yo le llamo espiritual. Mirarlo con los ojos espirituales. Profundo, exacto, mucho más profundo, ¿no? Como que no solamente vemos lo que hay de fondo, sino que hay que rascar para descubrir que había mucho más atrás, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando están rascando y dicen, no, aquí no hay nada? Bueno, sí encontramos unos cuantos tesoros, pero si siguen rascando y de repente ¡prac!, se cae el pedazo y está un tesoro ahí increíble que jamás imaginaste. Pues eso es lo que sucede cuando nosotros vamos en un nivel Sod a estudiar la Torah. Encontramos tesoros que nos dan la libertad que no teníamos antes porque estábamos limitados, y después nos da la libertad de comprender y entender los planes de Dios, los planes de Elohim y cómo es que se ejecutan. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar nuestro estudio. En nuestro estudio anterior llegamos hasta el punto donde Elohim había terminado lo que hasta ese momento él se había propuesto hacer. Porque cuando dice que terminó los cielos y la tierra, no significa que ya estaba todo terminado, como lo hemos visto también antes en los estudios. ¿Por qué? Porque mira el mundo. Sí, es por eso que nosotros cuando pensamos en un entendimiento más profundo y miramos que la intención verdadera por el cual el Señor hizo todo lo que es y conocemos es para llevarlo al fin último, que es la restauración total de todas las cosas, pues vemos que esto no está restaurado del todo. Vemos que estamos todavía en una naturaleza caída. Vemos que somos mortales, que hay sangre y carne y por ende pecado y por ende no somos eternos aún. Entonces, el Señor había cumplido ya con el plan hasta donde Él había estimado, presupuestado y hecho para esta restauración que Él se había propuesto hacer, que era volver este enclave que tenía corrupción, hacerlo desaparecer. Y decíamos la semana pasada que qué bendición y qué alegría y qué emoción debería darnos a nosotros saber que formamos parte, como una parte integral, como un elemento integral, formamos parte como un elemento integral de esta restauración que el Señor está haciendo para volver al estado perfecto de todas las cosas. Pero fíjate nada más qué maravilla, el Señor nos incluye y nos da también esta bendición y esta gracia y misericordia de poder participar con Él eternamente como resultado de la restauración y del orden total de todas las cosas. Antes no existía eso. Antes no estábamos. Y ahora el Señor ha formado, y no lo vamos a ver en esta ocasión, sino en el próximo Shabbat, ha formado ¿a quién? Al hombre. Bueno, ya vimos que ya fue formado, ¿no? En el capítulo pasado. Ya fue formado, pero en este capítulo vamos a ver cómo todo lo que el Señor había presupuestado no es como algo que el Señor se le ocurrió de momento, sino o va haciendo como a quemarropa, ¿no? De bomberazos. Bueno, ya falló el hombre, ¿qué hacemos? Yehoshua, de modo, ¿no? No, está presupuestado todo de una forma tal que todo está ya dado y listo para ser ejecutado. Decíamos en pasados Shabbat también que Dios, ¿qué es? Atemporal. Shabbat Shalom. Que es atemporal, ¿no? Y entonces al no estar sujeto al tiempo como nosotros lo conocemos, para Él todas las cosas ya fueron hechas. Él lo ve como un todo. Entonces, imagínate que pensemos que Yehoshua fue la respuesta, híjole, ¿qué hago? Porque el hombre sigue pecando. Pues no. Está presupuestado dentro de la obra y el plan de Dios.
inclusive que él se disminuya en la figura de un hombre como Yehoshua para entonces lograr sus planes. Y fíjate cómo esto va a ser muy claro cuando leamos Isaías 58. Vamos a Isaías 55, perdón. En el verso 8 al 11. El proceso de restauración, les pongo yo aquí, progresivo, sucedería conforme a la voluntad y el propósito ¿de quién? De Elohim. ¿No? Vale, entonces Isaías 55, del 8 al 11 dice, me gusta mucho esta versión porque es muy clara y nos da entendimiento sobre lo que queremos conocer. Dice, mis planes no son sus planes, o mis intenciones, ¿no? Pero luego dice, mi proyecto no es su proyecto. Fíjate qué increíble es escuchar y ver esto que diga, mi proyecto. ¿Cuál es el proyecto de Dios? Volver al estado perfecto todas las cosas. No, es que el proyecto de Dios es que nosotros vivamos y seamos y le adoremos y levantemos nuestras manos. Sí, eso forma parte, como los incisos A, B, C y D, o el 1.1, el 1.2, ¿no? De la obra majestuosa de Dios. Pero la realidad es que nosotros tenemos que entender que Dios tiene un proyecto. Y el proyecto es llevar al estado perfecto, como en un principio, todas las cosas. Y entonces dice, mi proyecto no es su proyecto, porque el proyecto del hombre no es ese. ¿Cuál es el proyecto del hombre? ¿La ciencia lo ha resumido? Bueno, la ciencia o la cultura o el común o el colectivo humano lo ha definido como nacer, crecer, reproducirse y morir. Vaya buen proyecto. Claro que es bueno, porque ese es el ciclo de la vida de un ser humano. Pero ese es el proyecto de Dios. Pues no. ¿Cuál es el proyecto de Dios? Que seamos eternos. Que vivamos eternamente y tengamos vida eterna junto a Él. ¿Vale? Entonces, el proyecto de Dios no es nuestro proyecto. Mi proyecto, dice Isaías, hablando en la figura de Hashem, mi proyecto no es su proyecto, dice Adonai. Cuando se alce el cielo sobre la tierra, cuanto se alce el cielo sobre la tierra, o sea, así de alto como se alza el cielo sobre la tierra, así se levantan o se alzan mis proyectos sobre los de ustedes. Así superan mis planes a los planes de ustedes, a sus planes. Claro, nuestros planes son nada junto a los planes de Dios, la verdad. Por eso siempre es mucho mejor y es más recomendable hacer conforme a los planes de Dios que los míos. Porque los de Él están muy por encima. Son elevados, son perfectos, ¿no? Más cuando incluye la restauración de cada uno de nosotros. Por eso lo preocupante, decíamos la semana pasada, de que la gente no conozca sus planes. De que no forme parte de los planes de Dios. Nosotros cuando vamos haciendo conforme a la voluntad no de Dios, sino del enemigo, llevando orgullo, altivez, decíamos todas estas características, ¿no? Resentimientos, no estamos en armonía con el plan. Debemos armonizar con el plan perfecto que Dios tiene. Y dice, como baja la lluvia y la nieve del cielo y no vuelve sin antes empapar la tierra, y fíjate cómo dice mi versión, preñarla de vida. Ojo, pongamos atención en esa palabra, preñarla, porque es la palabra que vamos a encontrar nosotros, muy similar en el sentido, aunque no es la misma palabra en el hebreo, pero sí es el mismo sentido de lo que vamos a leer en nuestro verso 4 de Génesis 2 o de Bereshit 2. Pero fíjate lo que dice, hago descender la lluvia para empapar la tierra y preñarla de vida. ¿Vale? Y hacerla germinar, o sea, producir. Entonces, no estamos hablando de lluvia. ¿Se acuerdan del nivel Sod, no? No estamos hablando de lluvia. ¿Qué es lo que hace que dé fruto? No en la tierra solamente. Miremos en nuestro espíritu y en nuestro corazón y en nuestra mente y en nuestra vida. ¿Qué es lo que hace que tengamos vida? Y que no solo tengamos vida, sino demos fruto. No contesten, ahorita vamos a contestar. Ahorita que vamos a ir avanzando, vas a ver que vas a tener las respuestas ahí, ¿no? Para que dé simiente al que siembra y alimento al que da de comer. Así será la palabra que sale de mi boca. Y aquí hay otra palabra que debemos observar. Dabar, la palabra.
que sale de mi boca no volverá a mí sin cumplir su cometido. ¿Tenemos que pensar solo en palabra? ¿Una palabra? ¿La voz de Dios solamente? ¿La voz de Dios expresando cosas? ¿Será que solamente es eso? Dice, no volverá así a mí sin cumplir su cometido, sin antes hacer lo que me he propuesto. ¿Qué es lo que Dios ha propuesto? ¿Cuál es el proyecto último de Dios? ¿Cuál es el plan último de Dios? Restaurarlo todo. Entonces, cuando dice que su palabra, sus intenciones, ¿no? Porque la palabra dabar no debemos pensarlo solo como que significa una palabra, o que dice palabra y ya, o voces, o conjunto de letras que articulan la intención de Dios. No. Es asuntos. Sí, asuntos, sí, pero estos asuntos no son solamente asuntos como la Torah expresada solamente. Cuando hablamos de la Torah expresada solamente en dabar, en asuntos, de donde viene la palabra de barim, ¿no? ¿Qué estamos pensando? ¿En qué tenemos que pensar nosotros si vamos a un entendimiento más profundo de esto? Isaías lo entendía. El dabar es el portador de la voluntad divina. La voluntad de Elohim manifiesta. Por eso nosotros no podemos olvidar la Torah, porque la Torah forma parte de estos asuntos, y estos asuntos son los que le dan vida al hombre, porque le dan una forma de vida adecuada y correcta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, así será mi palabra, dice, así será mi ¿qué? Mi voluntad divina, que es dada, que sale de mí, de mi boca, dice, ¿no? Y sale de mí ¿para qué? Para cumplir el propósito y el cometido que yo he puesto, y no volverá vacía, porque ¿cómo volverá? Volverá bendecida, ¿no? ¿Saben qué dice que es la bendición? Injertada. Volverá llena de injertos, que somos nosotros, Baruch Hashem, ¿no? Bendito Dios, porque el propósito de Dios para la restauración final nos incluye, y no volverá vacía, sino que hará lo que ha mandado que Él haga, lo que se había propuesto. Seré eficaz, dice mi versión, en lo que he mandado. Wow. Así que cuando Elohim forma, organiza y crea con el dabar, con su palabra, Él está manifestando su voluntad. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable, perfecta. Con su propio fin. A veces no nos parece a nosotros tan agradable y tan perfecta. Señor, o sea, perder a un hijo, ¿en serio? ¿Esa es tu voluntad, Señor, agradable y perfecta? Perder a un hijo. Estar en pobreza, estar en la cárcel por 12 años, como David, como Joseph, perdón. ¿En serio esta es tu voluntad? Yo puedo pensar y ver a Joseph, o sea, no porque lo vemos en series y porque lo vemos en una película y podemos darnos una idea de cómo era su entendimiento, no, sino por lo que dice la palabra y narra la palabra de sí mismo, que era un hombre que entendía la voluntad de Dios. Y entonces al final les dice a sus hermanos, no, espérense, tranquilos, no se hagan, ¿cómo se llama? Peleas entre ustedes. No se hagan peleas entre ustedes, porque ¿saben qué? No fueron ustedes los que me mandaron aquí. No fueron ustedes los que me vendieron y los que aventaron ese pozo primero y luego me vendieron y no fueron ustedes, hermanos. No se enojen y se peleen entre ustedes. Cuando vayan de regreso a casa por mi padre, no se agarren de los chongos todos, porque ya los conocían los hermanos, ¿no? Unas fichas todos los hermanos, ¿no? Pero terribles, ¿no? Ah, tú ya viste, mira, ¿qué va a pasar? Ahora que él es el gobernador, él es el que tiene el control de todo, los va a matar a todos. Fuiste tú, no, tú. Y ahí, ¿no? Los puedo ver. Simeona, Neftalía, a todos y cada uno de ellos. El propio Judá, sí, fuiste tú el de la idea de venderlo. ¿Viste? No se peleen. Porque la voluntad de mi Dios, de Elohim, de nuestro Creador, es la que se manifestó en mi vida. ¿Es buena, agradable y perfecta? Sí. Pero, y en la serie que estamos viendo, Potifar le dice, ¿cómo es posible que sigas adorando a tu Dios? ¿Cómo es posible que sigas adorando a tu Dios? Y es más, puedas adorar a tu Dios y hablarme a mí como si nada hubiera pasado. Cuando te mandé 12 años a la cárcel injustamente.
por un crimen que no cometiste. Es que no fue, no, es que esto tiene un propósito y un plan. Porque si no fuera por eso, yo no estaría aquí. Y no se hubiera salvado la tierra entera, como se salvó de la sequía que venía. Porque el propósito de Dios era que se manifestara su voluntad en mí. ¡Wow! Es buena, agradable y perfecta. Pero Joseph, de verdad, el desprecio de tus hermanos, el dolor de tu padre por más de 10, 12, 20 años de creerte muerto y esa angustia, es necesario. Y a veces nosotros no entendemos eso, pero es buena, agradable y perfecta para el propio y el fin último, para el objetivo y el plan de nuestro Creador, ¿no? Dice el verso 11 de Isaías 55, así será la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí sin cumplir su cometido, sin antes hacer lo que me he propuesto, será eficaz en lo que yo he mandado. Ahora vamos a poner un pinchito, el pinchito de siempre, ahí en la palabra dabar, porque vamos a usarlo más adelante, ¿vale? Ahora, quiero hacer un pequeño paréntesis. Dentro del estudio, es que hay tantas cosas, ¿no? Que tienes que hacer paréntesis del paréntesis del paréntesis. Por eso les decía el 1.1.2.3 del tema, ¿no? Haciendo un pequeño paréntesis, hay un dato muy curioso y es muy relevante que no debemos dejar pasar y que a veces no se toma en cuenta. Pasamos como de largo en algunas cosas. Y es que en esta porción que vamos a empezar a estudiar, entre muchas cosas que vamos a estar estudiando, en esta porción es la primera vez que encontramos que se cita en la Torá el nombre del Creador. En este versículo que vamos a leer es la primera vez que vamos a encontrar el nombre de las 4 letras. Yod Hei Vav Hei. ¿Por qué? Porque antes eras todo Elohim y ahora vas a ver que dice Yod Hei Vav Hei, nuestro Elohim. O Yod Hei Vav Hei, el Elohim dijo. ¿Por qué? Porque ya es muy interesante, porque mientras que en toda la creación y organización del Eretz, o los cielos, o la tierra, de lo general, del macro, por decirlo así, de cuando se forma el todo y se organiza todo, por decirlo de alguna forma, era Elohim. ¿Qué habíamos dicho que era Elohim? Los atributos de la divinidad en su plenitud, organizando, formando, ¿no? Y creando. Y que dijimos cuál es el atributo más notorio, o sea, en el cual se hacía visible todo este conjunto de atributos, el amor, decíamos, ¿no? Entonces él creó ¿con qué? Con amor y con un propósito. Cuando vamos a lo particular, por decirlo de alguna forma, como a lo micro, ¿no? Que ya me gustaría a mí pensar en la Adamá, porque mientras que el Eretz es el todo, la Adamá es como lo que está cercano, lo pequeño, ¿no? Les pongo yo aquí, como estando ya dentro de este cielo y esta tierra que ya hoy conocemos, no en el total de la creación, sino dentro de este cielo y esta tierra que conocemos, entonces ya se hace presente la imagen de Elohim, mostrando una identidad que puede ser mucho más fácil de digerirla para las criaturas. ¿Me entiendes? Inclusive pensando exclusivamente en el hombre, porque es el que tiene entendimiento para comprender esto. O sea, la naturaleza, toda la naturaleza alaba a Dios, pero no entiende entre una relación cercana como Dios, es como el creador y cumple con su propósito solamente. Entonces, Elohim está mostrando una identidad que puede ser mucho más fácil digerida o entendida en la figura del creador, con el cual se puede y se tendrá y tenemos intimidad. Ya no es solamente los atributos de Dios, Elohim, sino es el creador, que tiene una identidad, un nombre propio, por decirlo así, y una relación tan cercana, ¿no?, que conforme al propósito suyo vendría, fíjate, ya al final, en una instancia última, a habitar en nosotros, en la forma de su Ruach, de su santidad. ¿Te das cuenta? No podemos dejar pasar por alto el hecho de que a partir de este momento ya el propio Elohim,
el propio creador de las cosas, se empieza a manifestar a sí mismo con una identidad propia, no es que no la tuviera antes, sino para que nosotros podamos tener intimidad con Él, cercanía con Él, ¿no? Del que era, del que es y el que será, el eterno, el preexistente, el que existe y existirá, el existente como tal. Yod-Heh, Vav-Heh, ¿no? Por eso nosotros decimos Hashem, porque Hashem significa el nombre, o sea, haciendo la referencia apuntando hacia el nombre de las 4 letras. Es inefable. ¿No? Claro. Sí, no se puede decir, no se sabe. No se puede, es inefable, exactamente, porque no conocemos la pronunciación de ello, ¿no? Ayer le decía a una persona precisamente el por qué nosotros no decimos Yahweh, Jehová, Jehová, Yahvé. No conocemos la pronunciación, y poner nosotros letras o vocales solamente para intentar sonorizar el nombre de Dios a un entendimiento más claro, pues puede ser peligroso, ¿no? Volteaba esta chica y me decía ayer, sí, ¿verdad? No, y no hay fruto en ello. No hay fruto en ello, ¿no? Entonces, ya mirando esto, de la forma en la que hemos estado viendo todo esto y con los pinchitos previos que hemos puesto, vamos a iniciar con nuestro estudio, Bereshit. Y solamente vas a decir, ay, es que vamos a tardar mucho. No, espérese. Vamos a ver solo 3 versículos. A este paso vamos a terminar Bereshit en unos años. No, esperemos que no, pero el tiempo de la creación y todo lo que es la organización es complejo y debemos verlo. Y más aún, no debemos olvidar y no podemos dejar por alto lo que dijimos en un principio. Vamos a mirarlo en un nivel de entendimiento no superficial, sino de una forma un poco más profunda, o tal vez muy profunda, en este nivel de entendimiento que se ha denominado Sod, ¿no? Donde están los misterios de los que habla Pablo, ¿no? Para que podamos encontrar los tesoros que tiene la Escritura para nosotros. Y tú vas a ver cómo esto es impresionante. Yo de verdad me pongo así, me vuela la cabeza, como la figurita el emoticon ese que tiene la cabeza explotada, así es. Ese sería el emoticon que yo ocuparía para este momento, porque en verdad que es increíble. Mira, Bereshit 2 o Génesis 2, y vamos a ir al verso 4 porque ahí es donde nos quedamos. Y dice así: estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados, el día que Elohim, Hashem, ¿ya viste? Ahí está el Yod-Heh Vav-Heh, ¿no? En las Biblias que no ocupan ya la palabra Jehová y todas esas cosas, que han sido como se llama, como purificadas, dice Señor. En la Reina Valera dice ahí Jehová, ¿no? En las católicas dice Yahvé. Pero porque ya está ahí, nosotros no mencionamos tal. Nosotros, para no tener que decir Yod-Heh Vav-Heh, porque esas son 4 letras solamente, ¿no? Decimos Hashem, ¿ok? Y dice así: entonces estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados el día que Elohim Hashem hizo la tierra y los cielos. Literalmente este versículo debería traducirse como: estos son los nacimientos. En el periodo o tiempo, Yom, ¿se acuerdan? Cuando ves día es Yom, que es un periodo, un tiempo, que no específicamente tiene que ser de 24 horas, ni de sol a sol, sino este tiempo de cuando Hashem formó el cielo y la tierra. Literalmente la palabra es alumbramientos o nacimiento. Les pongo yo aquí, pero es necesario que a partir de este momento empecemos a mirar con una óptica diferente, espiritual, no literal. Que nos pongamos las gafas de lo eterno, esas que usamos en Proverbios muy seguido, ¿no? Las tenemos que sacar del bolsillo y ponérnoslas. Y miremos espiritualmente, ya que este relato nos narra las cosas desde una perspectiva espiritual y tal vez ni siquiera material. Escucha esto, No lo veas desde una forma material. No está hablando solo de cielos y tierra. ¿Ok? No está hablando de arbustos ni de lluvia. Será mucho más fácil de entender si lo vemos desde esta forma, bajo la perspectiva que habíamos dicho, ¿cómo?
Sod, ¿no? Más con estos misterios, espiritual. La palabra en el original es Toledá. Cuando dice estos son los orígenes. Toledá, ¿qué significa? Que es donde viene toledano. Les dice apellido un amigo, toledano. Yo siempre le digo que no es creyente, le digo, en tu apellido hay Torah, brother, ¿no? ¿Dónde está Toledo? ¿No? Literalmente significaría como parir, con una implicación directa a descendientes. Es lógico. Cuando alguien tiene un hijo, una mujer pare un hijo, en automático tiene un ¿qué? Un descendiente, ¿no? Entonces, literalmente toda la creación parió. Literalmente. ¿Bajo la orden de quién? De Hashem. Dando como resultado descendientes de toda la creación. De cada, o sea, es que no tenemos, por eso no podemos verlo como el descendiente natural, el hijo, sino como el resultado, como el fruto de ese propósito, ¿no? De lo que Hashem había organizado y había formado y había hecho, tiene ya un fruto, y ese fruto va generando generaciones del fruto, ¿entiendes? Ahora bien, no olvidemos discernir esto de forma espiritual, les repito, ¿no? No había aún matorrales sobre la tierra, ni había germinado la hierba del campo, dice el verso 5. La palabra para matorrales aquí es, y es que es increíble de verdad, slack. En hebreo es slack la palabra. Y fíjate lo que dice el Strong, que es la palabra slack. Brote. Pero no brote como de un brote solamente de hierba. Dice entre paréntesis, como si fuera pronunciado o lanzado. O sea, como que brota, como cuando te dicen que de tu boca brota ¿qué? Bueno, algunos dicen que brotan hasta renacuajos, ¿no? O te dicen que brota víboras, ¿no? Bueno, no vamos a pensar en lo malo, vamos a pensar que brota bendiciones, ¿no? Que brota cosas buenas. Bueno, pues así, generalmente se usa en un sentido natural, como matorral, arbusto, mata, planta, pero en un modo más profundo se tendría que usar como pronunciado, como lanzado, porque si te das cuenta, cuando el Señor fue en el Dabar pronunciando y creando, fue como si fueran, por eso me encanta, y si no lo han leído, lean el libro de C. Lewis, el de las Crónicas de Narnia, cuando el libro 1, el primero, que narra la creación de Narnia, porque es como si estuviera creando paralelamente la tierra o el mundo con Narnia, y él dice que de la boca del león salían palabras, salían como si él veía como que algo salía, y eso que iba saliendo se iba convirtiendo en las estrellas, la luna, el sol, ¿me entiendes? Iba como aventando, como brotando de su boca cosas. ¿Ok? Ahora les pongo yo aquí, pero quiero que lo veamos desde el punto más profundo, y no en el natural, sino en lo espiritual. El origen de la palabra slack tiene una raíz primaria, ahí es donde tenemos que ver, porque la misma palabra slack, tal cual así, exactamente, tiene un sentido más profundo, una raíz primaria que es meditar. Escucha, por implicación, conversar. Pero fíjate lo que dice, como con uno mismo, y decir en voz alta cosas. ¿Qué sentido tiene tan increíble, no? Musitar, contar, hablar, meditar, inclusive una oración, o orar, ¿no? Se ocuparía para esta nueva palabra. Y la palabra tierra es Eretz, refiriéndose a toda la tierra, o sea, todo lo creado y organizado hasta este momento. Entonces, cuando dice que no había aún brotes, matorrales, como se dice en nuestra traducción común, ni había germinado, o sea, no había producido nada en la tierra, o sea, en Eretz, sería entonces que no se había pronunciado o lanzado el Dabar. ¿Me entiendes? El Dabar todavía. O tal vez la intención o propósito en la voluntad de Elohim para este escenario. Ojo, si te das cuenta, cuando tú llegas al verso 4,
Es como si empezara otro libro. De hecho, hay muchas líneas de entendimiento que dice que dentro de Bereshit hay como 4 libros. Porque en las 4 veces dice, y fue, e hizo, y volvió. Como si hubiera un hasta aquí paramos y después seguimos. ¿Me entiendes? Pero no es así. No es así. Lo que está diciendo es que para este escenario, ya de cómo se encuentran las cosas hasta este punto, no había todavía el dabar. Por eso no había fruto, por eso no había germinado, exactamente. No había fruto. En la parte B de nuestro verso 5 encontramos la respuesta a lo que estamos viendo. Hay que echarle, Coco, porque esto está interesante. Porque Hashem Elohim no había enviado lluvia sobre la tierra. A ver. Está hablando de... Y dice, y no había hombre que cultivara el suelo. Está hablando de lluvia y de hombres. Ya había creado el hombre. ¿Qué significa lluvia? ¿Qué significa en la lluvia? ¿O qué podemos encontrar o entender de lluvia en la Escritura, en la Torah? Vamos a Jeremías 14:22. Jeremías 14:22. Dice, ¿puede alguna de las falsas deidades de las naciones hacer llover? ¿Pueden los cielos dar lluvia por sí solos? Solo tú puedes, oh Hashem, nuestro Elohim, así que esperamos en ti, porque solo tú hiciste todas las cosas. Entonces, para antes de hablar de lluvia, si habláramos de lluvia natural para mi tierra, porque Señor, van 2 semanas que no llueve y se va a morir la semilla que está ahí germinando, necesito lluvia, ¿qué tendrías que pedirle a Dios? ¿Me ayudas? ¿No? Pero ¿me ayudas a qué? A que llueva. Dame tu bendición. Provéeme de tu favor. En el sentido profundo, deberíamos estar pidiendo el favor de Adonai. Porque con el favor de Adonai, todas las cosas son completas y se cumplen. Hay una alabanza sobre decir, Señor, manda lluvia, ¿no? Habla de bendiciones. Pero no sería mucho más completo cuando oramos. Yo, por ejemplo, cuando oro por una persona que no conozco su estado, su situación, que me urge que tenga un contacto con Dios porque ves que está súper reventado la persona, o esa persona que tanto amas y no conoce al Señor, yo siempre digo, Señor, trae tu favor sobre esa persona. Por su gracia. Fíjate, inclusive hablar de favor estaría hablando de gracia, misericordia, bondad, amor, provisión, de todo. Que lo que pasa es que muchas veces la persona favor no lo entiende. Claro. Tú cuando le dices la gracia, entonces como que lo relacionan y dicen, Sí. claro, es una gracia cuando tú das a alguien. Recibes. Porque gracia es un regalo. Eso es. Inmerecido. Eso es lo que significa gracia. Un regalo que no merecías. Muchas gracias. Un regalo que no merecías y que Dios te dio. Como parte de su amor. Entonces cuando está hablando aquí de los dioses pueden dar esa gracia. Los ídolos, perdón, pueden dar esa gracia. Pueden dar esa misericordia. Pues es el único que puede darnos ese favor, Señor, eres tú. Está hablando de, danos tu favor, Señor. Voltea tu rostro hacia nosotros, ¿no? Poéticamente hablando. Jeremías ahí mismo, pero en el 5, en el verso 24 dice, no se ha dicho a sí mismo, no se han dicho a sí mismos, respetemos a Hashem nuestro Elohim, que da la lluvia temprana y la tardía en su tiempo, que guarda para nuestro beneficio las semanas establecidas para la cosecha. ¿Te das cuenta? No es solamente pedir lluvia, porque la lluvia ¿qué es? Tardía y temprana, y todas cumplen su propósito, ¿no? Los tiempos inclusive. Es el favor de Adonai. Es el favor de Adonai lo que está pidiendo. Y te das cuenta que cuando pides lluvia, vamos a decir lluvia literalmente, no es cuando tú quieras, es cuando Él quiera. Claro. Cuando la lluvia espiritual pedimos, es cuando Él quiere también, no cuando nosotros queramos. Exacto. Es su rueda, su espíritu, ¿sabes? ¿Por qué? Porque cumple con el propósito que Él quiere que se cumpla. ¿Te das cuenta?
Es bien sabido entre los comentaristas judíos y no judíos que la lluvia representa el favor de Adonai, la bendición, la manifestación del amor sobre sus criaturas, sobre su pueblo, sobre los suyos. Fíjate lo que dice Devarim, Deuteronomio 11. Y esto ya nos da un contexto súper ya pleno. Devarim a mí me parece que es un libro increíblemente necesario de entender todo el tiempo, porque nos da claridad, ¿no? Esa como meridiana, claridad de mediodía. Devarim 11, 13 al 15. Y dice así que si obedecen los mandamientos que les ordeno hoy, los asuntos, como bien decía David, si ustedes hacen conforme a lo que yo les ordeno hoy y sirviéndole con todo su corazón, que les ordeno hoy, amando a Hashem su Elohim, que ahí está la base de todo, el creyente que no ama no puede obedecer. Por eso antepone amar antes que obedecer, porque si no amas no puedes obedecer. Entonces dice, amando a Hashem su Elohim y sirviéndole con todo su corazón y su ser, él, ¿qué dice? Les concederá la lluvia. A su tierra en su estación, la lluvia temprana y la tardía. Recogerás tu grano nuevo, tu vino y tu aceite. También proveerá hierba en los campos para tu ganado, y así comerán hasta saciarse. ¿Ves la similitud que tiene con el verso que estamos estudiando? Baja la lluvia, brota la hierba en el campo. 11 del 13 al 15. Entonces, la lluvia, la bendición, la lluvia representa la manifestación del Creador, su bendición. Porque Hashem Elohim no había enviado lluvia sobre la tierra, dice nuestro verso que habíamos visto, ¿no? Y no había hombre que cultivara el suelo. ¿Está diciendo literalmente lluvia para arar? No, hay mucho más profundo que eso, La Rosita no me voltea, me dice así de, no, muñecón, hay mucho más que eso, Hay mucho más que eso. No había Adán, ¿no? Para abad. ¿Qué significa abad? La palabra de cultivar o labrar, ¿no? Trabajarla, ¿no? Y es impresionante el significado que tiene esta palabra, ¿no? Porque cuando tú buscas la palabra abad como tal, el significado, fíjate lo que dices, que es increíble. Ministrar, prestar servidumbre, servir, ser un siervo. Y esto ya debe empezar a dar luz de por dónde vamos, ¿no? Ahora bien, ¿no había Elohim ya creado al hombre en Bereshit 1:26? ¿Cómo que no había hombre? ¿Cómo que no había quien labrara la tierra? ¿Cómo es que no hay ningún hombre para labrar la tierra? Entonces tenemos que empezar a buscar un significado mucho más profundo. ¿A qué se está refiriendo al hombre común? Perdón, ¿se está refiriendo al hombre común que cultivará la tierra y la labrará? No. O sea, les pongo yo, se está refiriendo a algo mucho más profundo, y es la imagen que derramará el amor y favor de Hashem, Elohim, sobre la tierra. Vamos a ir estructurando, vamos a ir leyendo después el versículo como debe ser, o como debería. Y el Adán, al que se refiere para prestar servidumbre, no es el primer Adán citado en Bereshit, Génesis 1:26, sino el postrer Adán, que sí vendría a servir y se hará como un siervo. ¿Te das cuenta por dónde va? Entonces, si estructuramos el versículo bajo la perspectiva, es más claro, porque dice que no había arbustos, y ya vimos que la palabra de arbustos es siak, ¿no? Era emitir palabra, hablar, y el dabar es la voluntad de Elohim. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Dabar era emitir palabra, que no significaba la voluntad de Elohim. Entonces, no había aún la palabra de Elohim. Así quedaría el versículo. Entonces, no había aún en la palabra de Elohim, no había aún la palabra de Elohim en Eretz, en la tierra, y no había fruto aún de ella. Porque Hashem no había mandado aún su favor, su bendición, porque aún no venía el Adán
que ejerciera servidumbre. ¿Sí? ¿Sí estamos hasta donde vamos? ¿Sí es entendible? No estamos hablando ni de lluvia, ni de arbustos, ni de tierra. Ni del Adán primero, sino de que no había todavía el Dabar de Elohim. O sea, fíjate, ¿quién es el Dabar? En la escritura, en el testamento de los apóstoles, encontramos, ¿quién es el Dabar? En Juan, vamos buscando Juan 1:1. La palabra hecha en la forma y figura ¿de quién? De un Adán. Juan 1:1. Que se disminuyó para ser humillado hasta ser como el más pequeño de los siervos. ¿De quién está hablando? Es Yehoshua HaMashiach, el Dabar, que traducido en griego, ¿cómo se traducía? El verbo, ¿no? ¿Cómo? El logos. El logos, claro. El logos, perdón. El postrer Adán. Juan 1:1. En el principio, ¿qué dice? Fíjate, Juan 1:1 hace referencia directa a Bereshit. En el Reshit, en el principio, el Dabar, la palabra, ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Esta versión lo dice como debe de ser. No dice que estaba con Dios y estaba junto a Dios. No. La palabra estaba con Dios, por claro, lo que yo digo está conmigo porque está saliendo de mí. Y la palabra era Dios. El comentario del texto crítico de esta porción dice así: y aunque aún no se manifestaba la piedra angular de la restauración de todas las cosas, su estado original, ¿no? A su estado original, dice el verso 6. Aunque aún no se manifestaba, que sería el comentario de, en el principio la palabra ya existía, la palabra era con Dios y la palabra era Dios, ¿no? Ese Dabar del que está hablando nuestra porción, aún no se manifestaba, aún no estaba, ¿no? ¿Por qué? Porque era ese Dabar, que no se manifestaba todavía, era la piedra angular de la restauración de todas las cosas a su estado original. Ahora fíjate, nuestro verso 6 dice: aunque brotaba del suelo una neblina que regaba toda la superficie de la tierra. Es que si te das cuenta, en el campo antes era así. No llovía, pero tú te levantabas en el campo de mi abuelo, te levantabas y era así como una neblina en el suelo. Claro. Y decías, pues, es que es algo sobrenatural. Claro, porque estaba como saliendo de la tierra, ¿no? Había llovido, ¿no? Claro, que era un rocío, el famoso rocío de la mañana. Entonces, debemos estructurar y pensar que el versículo de Bereshit 2:5 dice que aún todavía no había lluvia porque no había hombre para que la labrara. Entonces, si la lluvia es la bendición de Adonai, ¿no? Y todavía no venía esta bendición a la tierra, y esta bendición era el Dabar, y el Dabar era con Dios y después se hizo carne. ¿Cuál es la característica más clara de Yehoshua? Que se humilló y descendió. ¿Para qué? Para servir. ¿Entiendes? Todavía no había esto en la tierra. Todavía, aunque ya estaba Adán ahí, el creado por Dios, o el formado por Dios, o el organizado por Dios, que ya vamos a ver que después en el segundo versículo también habla de este tema. Pero no era por medio de que nosotros íbamos a ser redimidos. Es que el propio Adán necesitaba ser ¿qué? Redimido. Por eso, aún en medio de la creación, no había todavía. Adán no es la respuesta al Sod, al misterio. La respuesta es Yehoshua, y el Señor mismo está presentando a Yehoshua de una manera muy especial, ¿no? Para que tú entiendas que aún no descendía la lluvia, por tal no había fruto, porque la servidumbre o el servicio o el labrado de la tierra que requería la tierra para ser reconstituida y para ser restaurado
a la forma original, el hombre no podía hacerlo. Aunque hubiera sido creado Adán y Eva en su momento, no tenía todavía la obediencia de sujetarse Claro, a Dios. era como decíamos la semana pasada, Adán y Eva estaban sujetos ¿a qué? Al pecado. Sujetos al pecado. Hoy en día también para nosotros nuestras vidas hoy en día se representa que es a quién obedeces, a quién te sujetas. Y si tenemos pecado es por la desobediencia, porque hacemos lo que queremos. Y fíjate lo que dices, es muy cierto, porque nuestra vida da testimonio de a quién nos sujetamos. Me sujeto a mi carne. Vaya vida, ¿no? Y que se acabe, dice el dicho, ¿no? Pero cuando me sujeto a la voluntad de Adonai, a su Torah, a la forma en la que Él me ha enseñado que debo hacer las cosas, entonces hay fruto. Oye, pero es que mira, yo tengo toda mi vida guardando Torah, guardando Shabbat, honrando a Dios. Entiendo y sé que la única salvación que viene a mi vida no es por medio de lo que yo haga, sino de Yehoshua, y estoy bien jodido. No tengo dinero, no me van las cosas como yo quisiera. Pero es fácil entenderlo ahí, porque Dios dice qué es lo que tienes en tu corazón y qué es lo que puede hacer perder tu vida también. Fíjate, claro, porque este pensamiento de lo que acabo de decir sería alguien que tiene puestos sus ojos, sí, en querer obedecer, pero en su galardón, como lo más importante, lo que puedas generar y tener en esta tierra, en esta vida. Y de eso no va la palabra. Las bendiciones y la lluvia, por eso me da tanta risa cuando estas canciones de ay lluvia, Señor, y que podamos ver tu prosperidad. A ver, ya la trajo. Y en el verso que estamos leyendo todavía no estaba, pero al día de hoy ya está. Porque esa lluvia que iba a producir semilla, que iba a producir y que iba a ser lanzada como tal, ya vino. Ya vino y nosotros somos arbustitos con pies. Hay que aclarar también, de una lectura literal, todos hemos entendido que Adán de alguna manera tenía pecado, ¿no? Pero no es así. No, estaba sujeto a la posibilidad de... no tenía pecado porque Dios lo hizo bueno. Claro. Lo hizo bueno. Entonces el pecado vino después. Claro, ya vamos a ver más adelante. Él simplemente traspasó una línea. Claro. Transgredió, ¿no? Claro. Por eso por eso no mencionamos aquí a Adán como un pecador. No. Pero las promesas vienen luego, ¿no? En el final de este capítulo. La promesa, porque ya había Adán. Claro, exacto. Pero el Adán que ya había no es el Adán natural, ¿me entiendes? El ser humano como tal. Porque este ser humano sí había sido hecho bueno, como bien dice Gerson. Pero tenía la posibilidad de adquirir también el conocimiento del mal. Y eso fue lo que sucedió. Entonces, del Adán del que se hace referencia aquí, no es que el primer Adán fuera, y lo vemos como siempre, como el manchado desde el principio, como el sucio de... No. Pero hemos dicho muchas veces también aquí mismo que el proyecto de Dios no es restaurar al hombre a la forma del primer Adán en el huerto del Gran Edén. No, porque ese hombre ¿había eternidad en Adán o no había eternidad en Adán? ¿Había eternidad en el primer Adán o no había eternidad? No, porque inclusive tenía que comer del conocimiento para ser eterno, ¿no? O para vivir. El conocimiento de la vida, el plan del árbol de la vida, que era estar en comunión con Dios, ¿no? Pero tenía la posibilidad de caer y perderse, como sucedió. Sí, entonces el estado último al que el Señor quiere restaurarnos no es el del primer Adán. Ahora, es mencionado que Adán fue creación de la Adamá, de la tierra. Claro, pero ojo, cuando habla de la Adamá, no habla de la Adamá como la tierra con en los elementos normales, corruptos, por decirlo así. Pero el postrer Adán... Exacto, el primer Adán sí fue hecho de la Adamá, o de la tierra, y cuando fue hecho de la tierra, o cuando fue formado, es que tenemos que salirnos de la onda de que Dios hizo un muñequito y luego le sopló, eso no es así. Cuando Él formó al hombre, ¿de dónde lo formó? De lo que ya había, no dijo, y se hizo, no, de lo que ya había. Ahora, todo lo que había estaba en este enclave del que hablamos, que estaba corrupto,
que surgió como consecuencia de ¿qué? De la expulsión de Hasatán con todo y chivas, ¿no? Con todo y cosas, con todo y todos los suyos. Justo en este pasaje, igual no se puede ver, divisar, porque está en el idioma, bueno, pues sí. Justo en este pasaje, en el 5, habla de la Adamá, ya no habla del Eretz. Claro, ahí empieza a hablar de Adamá. Y también habla de Adam, ya no como, es que utiliza el artículo, ya no un humano, sino el humano. Exactamente. Dándole una cualidad. El hombre, ¿no? Sí. El hombre como especie, no como el humano. O sea, es que hablar de humano es hablar de corrupción, ¿no? Sí, pero ya le va dando como una matizándolo. Cualidad. Claro. Ya no como un, porque de nada difería el animal del hombre. Claro. Entonces aquí ya le va dando cualidad, por eso en hebreo va poniendo Ha-Adam, de aquí en adelante. Claro. Que antes se refería solamente como Adam. Como una especie más. Como un humano. Sí. Un ser viviente. Un ser viviente, exactamente. Pero de quien vendría la redención real, del Adam del cual vendrá la redención, es el postrer Adam, que ese sí es Yehoshua HaMashiach. Entonces, dice el 6 de nuestro texto base: aunque brotaba del suelo una neblina que regaba toda la superficie de la tierra. Ahora, ¿qué representaría esta neblina? Está bueno, ¿eh? Porque dice, aunque todavía no había lluvia, aunque todavía no se manifestaba, y digámoslo como tal, ya sin tanto sin tanto misterio, aunque no se manifestaba aún todavía Yehoshua HaMashiach, y la redención y el fruto que esto traería, aunque todavía eso no sucedía, había en el suelo una neblina que regaba la superficie de la tierra. O sea, había una subsistencia de alguna forma. Fíjate lo que dice Santiago 4:14 cuando se refiere a neblina. ¿Qué se refiere a neblina? Breve tiempo. Exactamente. Temporalidad. Fíjate, dice Santiago, o Jacobo más bien, porque hay que decirlo como es. El nombre es Jacobo, traducido Santiago. Ustedes no saben qué pasará mañana. ¿Acaso, qué es su vida? Dice, es apenas una niebla que aparece por un poco de tiempo y luego se va. ¿De qué está hablando ahí? La temporalidad de la vida del hombre. Como neblina, como niebla, como vapor. El vapor, ¡pum!, ya se va. Así es la vida del ser humano. Entonces, ¿qué dice nuestro verso 6 en la primera parte? Aunque brotaba del suelo una neblina, todavía no se manifestaba la eternidad de Hashem en Yehoshua HaMashiach y el fruto de ello en nuestra vida, y entonces la vida en la tierra era como temporal, como neblina. Finita. Fíjate cómo Jacobo se refiere a la vida del hombre que no conocía a Elohim, ¿no? Que no tenía a Yehoshua todavía. No que no conociera a Elohim, perdón. Sino que no tenía a Yehoshua todavía. Como una niebla vil, vapor, que después de un breve tiempo se va. Ahora, nosotros somos o seguimos siendo como ese vapor. Ya no. ¿Por qué? Porque somos, ¿qué dijimos? Arbustitos, ¿no? Andantes, que somos el fruto de la santidad, somos el fruto de la obra de Mashiach, en donde hay, ¿qué? Eternidad. Sí, pero en el momento que decimos que cuando no conocemos todavía, somos como esos arbustitos. O sea, claro, hay ya, como vapor. Es. Y cuando le conocemos, cuando ya entendemos que tenemos a Rúa, que nuestra vida es temporal. Nacemos y morimos. Claro. La resurrección, la transformación. Claro, pero fíjate, nosotros como creyentes ya no tenemos la perspectiva de, en nuestra línea de tiempo de vida, es nacer, ¿qué dijimos? Nacer, crecer, reproducirse y morir. Y ahí se acabó para el mundo entero. En nuestra línea de tiempo eso no sucede. En nuestro cumplimos con esto que acabamos de decir, pero a partir de aquí es que ya no, es que no comienza ya, sino que ya forma parte de nuestra vida ahora, en este momento también, la eternidad. Entonces es solo un proceso más, tal y como crecimos, tal como nos reprodujimos, y tal como en el proceso era necesario morir, porque
tiene que haber muerte, ¿no? Claro, para que la corrupción deje de ser, o no solo muerte, sino que transformación para los que estén vivos. Y la transformación viene cuando decías tú, ¿por qué me pasan estas situaciones? No digas por qué, ¿para qué? Claro, ¿para qué y qué propósito tienen? Y entonces después viene el Señor y nos despierta a los que estemos dormidos, o nos transforma a los que estemos despiertos, para darnos el fin último, la vida eterna. Y aquí hay algo precioso, que la gente al día de hoy, la gran incógnita de la humanidad es, ¿para qué creí? ¿Para qué nací? ¿Con qué propósito fui creado? Y cuando nosotros entendemos el plan eterno del Señor, nos damos cuenta de que el Señor le da la oportunidad a su creación de conocerle a Él. Claro. Y de vivir por Él y de poder tener parte de la eternidad con Él. Nos integra en el plan Efectivamente. y nos hace parte de... Es que, no sé, a Por mí eso cuando me vuela la cabeza. Él murió por el primer Adán y murió hasta el último Adán. Claro. O sea, Él murió por los pecados del primer hombre, Claro. pero murió también por los pecados que cometerá el último hombre que vaya a nacer antes del fin de los tiempos. Exactamente. Antes de la segunda venida. Es increíble. Santiago 4, ahí mismo, pero 2 versos después, en el 16 dice: pero ahora están solos llenos de ideas vanas, dice, y de toda jactancia, y toda esta jactancia es maligna, porque es pecado si saben hacer lo bueno y no lo hacen, ¿no? Ahora están, dice, llenos de estas ideas vanas. ¿Qué está diciendo ahí Santiago? Cuando estás lleno de ideas vanas, sigues siendo como ese vapor que vas a venir y va a desaparecer. Bye. Porque esas ideas vanas que están, ¿qué? Llenas de jactancia, que es maligna, llenas de pecado, porque si haciendo lo bueno no lo haces, eres corrupto y prefieres vivir en la corrupción. Y entonces es como si el Señor te hubiera dicho: tú ya no eres más vapor, tú ya no eres más como el vapor que está ahí, que luego se va, y tú dijeras: pero si yo quiero hacer vapor, Señor. ¿Te imaginas? El verso 6 de nuestro texto base describiría la condición de la tierra sin Mashiach. Pero, aun cuando no había lluvia, aun cuando no venía el Mashiach, aun cuando todavía no había el fruto glorioso de la hora de redención del Mashiach, aún así había una neblina. Había temporalidad. Hay una cosa que también se distingue justo en este versículo, Víctor. Dice que subía de Eretz, ¿no? Eretz, Sí. un vapor la cual regaba toda la paz de la Adama. O sea, de Eretz regaba al enclave ese que había la Adama. De Eretz regaba a la Adama. Sí, como si brotara, ¿no? Como si... Sí, eso no lo entiendo hasta ahora. Es que, por más que lo quieras, ni siquiera los sabios lo describen. O sea, es un tema, este punto es dificilísimo de entender. Porque ahí ambos dirían tierra, pero ¿cómo de la tierra No, a la tierra? exactamente. No, es de la Eretz. Pero fíjate, cuando hablamos de Eretz, hablamos de qué. Y yo leyendo y buscando y estudiando, me vino la siguiente manera de entender esto. Cuando viene de Eretz hacia la Adama, ¿qué es Eretz? ¿De qué fue hecho Eretz? De esto que estaba corrupto. ¿Estamos de acuerdo? Porque todo fue hecho de corrupción y se genera hacia la incorrupción. O sea, apunta hacia la incorrupción. Entonces, cuando dice que este vapor que venía del Eretz iba hacia la Adama, ¿no? Está hablando de que este vapor forma parte y tiene como principal característica la misma corrupción de donde viene. Por eso, a mí me vino este golpe de entendimiento para entender que esta neblina de la que está hablando, de la cual brotaba del suelo, no es otra cosa más que la temporalidad del hombre en la tierra sin Mashiach. Cuando ya brote, cuando caiga lluvia y brote verdaderamente ya a través de la lluvia, porque no había lluvia todavía, pero había una neblina. Era como una esperanza, ¿no? No había eternidad todavía en la tierra y había temporalidad en la vida del hombre. Es como ese Pili, que todo lo que es Eretz, o sea, lo marginado,
Tenía que regresar a Adama. Claro, porque la Adama se refiere más bien a lo que es de parte de Dios. Porque cuando, ya vamos a llegar ahí, cuando Dios forma el Gran Edén no lo forma de la Eretz. El jardín que Él forma es de la Adama, pero de la Adama apuntaría no a la corrupción de lo que fue hecho todo, porque dice que Él puso un jardín. Esto es muy importante. Dice que Él puso un jardín, o sea, como si hubiera traído un jardín de lo eterno al Eretz, a lo temporal. Ahí dice, del oriente, y el oriente es claro, la eternidad. del oriente se refiere siempre a la eternidad, claro, fíjate, eso es muy interesante, y ya lo había yo también discernido, por eso cuando dice que todo lo que viene de parte de Adonai venía del oriente. Del oriente, donde nace el sol, exactamente. La eternidad lo trajo a Adama. Y ese es un tema que vamos a ver, no me voy a clavar ahorita porque si no vamos a terminar mañana, pero es punto de referencia muy bueno. ¿Por qué? Porque Él trae este jardín, y este jardín no es un jardín, como tampoco hay un árbol. O sea, es que tenemos que tener en el nivel de entendimiento mucho más profundo, en el nivel del misterio de esto. No literalmente, pero sí andaba. Sí, pero porque había libertad de moverse en ese espacio. ¿Por qué? Porque no había corrupción en ese espacio, porque no se había formado del Eretz. Venía de la eternidad. No se llama Edén. Claro, Adama. Con delicia. Con delicia, porque la palabra Edén significa delicia. Entonces nosotros cuando pensemos en el Gran Edén o en el Edén, no tenemos que pensar en un cuartito, en un espacio no, sino la delicia de Dios. ¿Quién es la delicia de Dios? No nos vamos a adelantar porque si no, no vamos a terminar nunca, pero es Yehoshua de quien está hablando. Es Sion, exactamente, es Yehoshua HaMashiach mismo. Entonces, de repente dices, ay, entonces todo eso que dice Bereshit, no es como se lee. Pues, si lo ves en un entendimiento plano, simple y muy superficial, sí, pero tienes que mirarlo desde la profundidad. Porque Dios está expresando sus planes perfectos desde el mismo inicio. Te está presentando, es como si dijera, como cuando miras ahí los videitos que dice, solo los que conocen tal cosa entenderán esto, ¿no? Solo los entendidos entenderán esto. Y hoy nos está permitiendo el Señor tener este entendimiento, Baruch Adonai, ¿no? Para no verlo de manera plana. Es muy complicado explicar esto. Yo me rompo la cabeza intentando estructurar esto para poder explicarlo. Pero al final, cuando tú miras y ya lo ves con el otro entendimiento, dices, oye, qué simple, si no era tan complicado. Bueno, sí era. Pero después de que lo hayas entendido, tú vas a ver que no es tan complicado, ¿no? Entonces, fíjate, les pongo yo aquí, el verso 6 de nuestro texto base describiría la condición de la tierra sin Mashiach. Toda la tierra, no solo el hombre, ¿eh? Porque acuérdate que la naturaleza misma sufrió corrupción al final y va a ser transformada también a través de Mashiach. Toda la creación, toda. La temporalidad del hombre que no obtendría eternidad, sino ¿hasta quién? Hasta la venida del Rey de Reyes. Hasta que venga la lluvia, que hace brotar y que da fruto, ¿sí? Tal como el vapor, así es la condición fugaz de la vida del hombre. No sé, Salmo, las obras o los propósitos del hombre son humo, son hevel. Sí, es el 20, Salmo 26 creo, o algo así. Son hevel, o sea, son humo. Son vapor. Desaparecen. Son fugaces, ¿no? Como están, se van. Mira que yo lo entiendo, yo en parte que digo, no, yo lo entiendo es cuando tú estás, o sea, estás en la presencia de Dios, cuando tú estás a sola con Él, porque ahí sí que estás desnuda. ¿Qué quiere decir desnuda? Estás como un libro abierto y Él te conoce las intenciones, todo, ¿no? Entonces dice, en ese momento es como que estás en un espacio entre Él y tú. Claro, es una intimidad. Una intimidad. Claro. Y es como que hay es el lugar secreto. Eso es. Entonces ahí es cuando... Claro, ahí, obvio, porque por eso... Claro, porque estás desnudo. Tú cuando vas en oración, entras en juicio con Él. Porque Él conoce tu intenciones, todo lo conoce, sabe. Entonces, ahí es cuando muchas veces no lo entiendes porque estás con el pecado. Cuando tú entiendes porque Él su rúa te hace entender, pero si tú estás con el pecado, no te va a dejar entender. Claro. No lo vas a llegar a entender y vas a... Pero fíjate cómo son las cosas, ¿eh? Cuando tú vas delante de la presencia de Adonai y ya no eres vapor, porque tienes al Mashiach que te dio eternidad, es muy diferente la relación.
¿Cómo es la relación en las religiones que no profundizan para tener una relación cercana con Dios? ¿Qué hacen? No voy a decir nombres, pero vamos a entender. Se ponen flagelos. Eso es un flagelo, ¿no? ¿Cómo le llaman esto? Los jesuitas lo usaban, ¿no? Se ponen una cosa que aprieta y lastima todo el tiempo aquí en la pierna, sobre todo aquí en la pierna es un flagelo, y se ponen un flagelo, ¿para qué? Para estar afligidos siempre y estar con el dolor y poder entrar a la presencia de Dios, entonces realmente humillados. No hay conocimiento de Dios. Es como vapor. Es como vapor, porque en cuanto se quita el flagelo, se evaporó, ¿me entiendes? Porque regresó a ser. No hay transformación en él. Por eso yo les pongo aquí, no así para los que tienen a Mashiach, a Cristo, en sí, en nuestro corazón, ya como parte nuestra, ¿no? Su mente, sus intenciones. Porque, les pongo yo aquí, será solo a través de Mashiach que hay y habrá redención. Solo la lluvia que va a producir fruto y semilla y germine podrá ser a través de quien es la lluvia. El tapar que baje como esa lluvia y que se haga hombre para la redención nuestra. Fíjate lo que dice Mateo 20 al 28. Ya vamos a terminar casi. Mateo 20, 28. Me gusta la versión esta, la versión Biblia libre, la BLB, que es, te digo que tiene la traducción al griego. Ellos ocupan el texto del ¿cómo se llama? Del griego. Se me fue ahorita el nombre, ¿cómo se llama? No, el 20, 28. El Receptus, la Nestlé, exactamente. Proviene de esa versión o de esa traducción. Porque dice, hay algunas cosas que siempre corregir en todas las versiones, conforme a lo que nos ha dado entendimiento. Es BLB, BV, bueno, aquí en España sería V, BL. Búsquenla porque de verdad que tiene, porque es la base de la traducción, es la Nestlé, ¿no? Entonces dice, de la misma manera, Mateo 20, 28. De la misma manera, el Hijo del texto exactamente era así. De la misma manera, el Hijo del Hombre no vino a que le sirvan, sino a servir y dar su vida como rescate para muchos. La lluvia, ¿qué decía? Que bajaba y hacía ¿qué? Servía, ¿no? Y ese servicio generaba ¿qué? Fruto. Primera de Timoteo 2:6. En la misma versión dice: Él se entregó a fin de que todos pudiéramos ser rescatados nuevamente, demostrando la evidencia a su debido tiempo. ¿No? Eso es muy importante. A su debido tiempo. ¿Cuándo es cuando veremos la evidencia más específica, total y completa? En el último día, al sonar de la final trompeta. Ahí habrá evidencia. Y debemos orar para que la evidencia sea propicia para con nosotros. Orar no. Vivir conforme a la voluntad de Dios solamente. No solamente orar, sino, claro, para poder saber que tendremos parte y lugar en esa evidencia en su debido tiempo. Apocalipsis 5:9. Ellos cantaban un cántico nuevo y el cántico decía: Tú eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, pues tú fuiste inmolado, con tu sangre redimiste para Adonai gentes de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Quitaste la condición temporal de ser como el vapor, aunque había vapor, dice, ¿no? No había llovido, no había todavía fruto, no había todavía semilla, no había todavía, había germinado, por decirlo así, pero había una niebla, había temporalidad, todavía había corrupción. Pero cuando se manifieste el que iba a quitar la corrupción, por su sangre y a través de su sangre, iba a redimir para Adonai gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Colosenses 1:20.
Colosenses 1:20 al verso 23. Y por medio de él, por medio de esta lluvia que aún no venía, de la cual habla nuestro verso 5, pero que ya vino, y por medio de él reconciliar consigo mismo. Escucha esto, es que aquí están esas claves que nos deben hacer entender cuál es el propósito para lo cual hizo todo lo que hizo Dios. Reconciliar consigo mismo. ¿Cómo que reconciliar consigo mismo? Pues claro, ¿dónde estaba toda esa corrupción a donde fue echado Hasatán? En Dios mismo, en Elohim mismo, ¿no? Se hizo este enclave. Es difícil eso, ¿eh? Es muy complicado, pero en este enclave en el cual hubo corrupción y el Señor está haciendo todo esto con el propósito, en su sabiduría perfecta, indescifrable e inentendible, para incluirnos en eso. Escucha esto, para que todo fuera, como hemos dicho, ya no más corrupto, sino a su estado original, y entonces podemos entender que Él reconcilia consigo mismo todas las cosas. ¡Wow! ¿Qué significaría reconciliar consigo mismo? Que es como si yo, esta parte de aquí, que la tengo corrupta, hago lo que sea necesario y le pongo pomaditas, o le pongo, la vendo, lo que haga, para que quede en armonía con todo lo demás, que no está corrupto como este espacio. Reconcilio este pedazo que se está separando del estado, en estado, no se está separando la carne de que se esté saliendo, sino su estado ya no es el mismo que el de toda la demás piel. No, inclusive no está sensible, está corrupta. O cuando te cae una infección en la piel. Claro, tienes una infección en la piel, tienes una infección, y entonces, ¿qué pasa? Claro, está infectado y el estado de esta piel no es el mismo que el de toda mi piel. ¿Y qué hay que buscar? Que se reconcilie. O sea, que el estado regrese al estado normal, se regenere, sea transformado, sea otra vez puesto en orden. Eso es de lo que está hablando. De hecho, eso no reconcilia agentes externos. ¿Cómo, Elko? Esa reconciliación no es a través de agentes externos. Claro. Él mismo es el... Ahora fíjate, esto es muy qué bueno que lo mencionas, brother. ¿Qué hace el cuerpo? Yo no tengo forma de curarme esto. Está mal, está cortado. ¿Qué hace el propio cuerpo para reconciliar? Esa parte afectada le hace una costra, ¿no? Y entonces empieza a regenerarse. Es más, está comprobado que si tú quieres sanar la herida, creo que es mejor que no le pongas nada. Porque todos los agentes externos son peores. Lo que vas a buscar es sanitizar la herida. Pero para que regenere y cure, inclusive el tepescohuite, ¿te acuerdas esa cosa que salía del árbol que en México se descubrió y que de la corteza del árbol para las quemaduras se descubrió que después eran peor? Porque aunque aceleraba la regeneración, después regeneraba mal las células. Y entonces se prohibió, ¿no? Dicen que lo que es más bueno es la miel, porque la miel es regenerativa. Natural, ¿no? Pero lo mejor sería que tu propio cuerpo... Mira, ¿qué hacen? ¿Y cómo Dios ha creado todo perfecto? ¿Qué hace un perrito? Escucha esto. Cuando está herido. Se lame. Cosa que, ¿por qué crees que tú cuando te cortas, lo primero que haces es llevarte y chuparte? Esto es instintivo. ¿Pero por qué es? Porque tú mismo vas a regenerar con tu saliva y las células, y vas a sanitizar y todo, porque todo proviene de ti mismo. La restauración del Señor no es con agentes externos. Él es mismo reconciliando todas las cosas consigo mismo. ¿A través de quién? A través del glorioso Rey y Señor Yehoshua HaMashiach, su sacrificio. ¿No? Es buenísimo. Todo sobre la tierra como en el cielo, dice, para reconciliar todas las cosas, tanto sobre la tierra, en el cielo, y aquí nos debe dar luz. Dice, en la tierra como en el cielo, o sea, en el todo, ¿no? Si lo quisiéramos ver así como bien ya didáctico, tanto en el Eretz como en la Adamá, ¿no? En lo que es corrupto como en lo incorrupto. Reconciliar sobre la tierra y el cielo, después de hacer la paz, de Shalom, de traer armonía, de traer reconciliación, ¿a través de quién? Mediante su sangre en el madero. Wow.
El shalom está muy relacionado porque Él nos perdona todas las deudas y nos hace amigos de Él. Exactamente. No es una paz, digamos, de tranquilidad, no, sino de estar de enemigos de Dios. Nos reconcilia. Habla de intimidad, brother. El shalom es este reconciliar, perdonar todo, te reconecta. Habla de intimidad. Por eso cuando tú dices shalom y le deseas el shalom a la persona, no es como si le estuvieras diciendo gozo y paz. Ya, gózate y ten paz. No. Que tengas la reconciliación, el favor, esta intimidad con Dios. Que todas tus deudas sean canceladas. Todo. Cuando nosotros decimos que Dios te bendiga, es eso. Exacto, ese es el saludo que es como el que proviene de la intención de shalom. Que Dios te injerte, que estés injerto en Él, ¿no? Que formes parte de los injertos que Dios tiene en sí mismo, porque eso te representaría estar en orden con Él, como dice Gerson, en paz, reconciliado, perdonado, transformado y restaurado. A ustedes también, dice el 21, aunque en otro tiempo estaban como inconexos, descoyuntados, desconectados. En otro tiempo estaban apartados y eran enemigos por tener la mente ocupada en las obras malas. Ahora los ha reconciliado. ¿No? Porque así estuvimos, inconexos. El cable de datos que traía la información vital estaba quitado, en algunos casos hasta cortado, vaya. Hubo que restaurar el cable entero, ¿me entiendes? En su cuerpo físico por medio de la muerte, para presentarlos a ustedes santos, intachables e irreprensibles delante de Él. Este estado no se llega más que en la redención final, pero el proceso va andando. La regeneración progresiva de Dios está funcionando, está caminando. Por eso decíamos la semana pasada, ¿no? Mi padre trabaja y yo trabajo, dijo Yehoshua, ¿no? Fíjate, dice, esto es si permanecen cimentados y estables, aquí dice en la fe, pero tendremos que hablar del emuná, estos principios que nos forman y nos hacen fieles, con fidelidad al Creador, ¿no? Si permanecen firmes y agarrados a estos cimientos estables, sin dejarse apartar de la esperanza de la buena noticia del Evangelio que han oído. ¿Cuál es el Evangelio que hemos oído? Que Yehoshua vino, que el Señor se despojó, no estimando ser como Dios, sino se despojó a sí mismo, haciéndose en la figura de un hombre, y que con eso obtuvimos redención. Esa es la buena nueva de la que está hablando, ¿no? Para presentarnos a ustedes santos, intachables y irreprensibles delante de Él. Esto es si permanecen cimentados y estables en la emuná, en la fe, en la fidelidad, sin dejarse apartar de la esperanza de la buena noticia que han oído. La que les ha predicado, la que se les ha predicado, o se le ha predicado a toda criatura debajo del cielo. De esta nueva buena yo, o de esta noticia, o de este evangelio, yo, Shaul, llegué a ser su servidor, ¿no? Diácono, siervo, ¿no? Porque dice aquí, a ser servidor. Mira que te iba a comentar algo, esto de cuando el Señor se hizo hombre en esta Se tierra. disminuyó, claro. Cuando vemos ahí que Él es golpeado, humillado, maltratado por Él mismo, ¿no? Para que nosotros veamos, ¿no? Y para llegar a ser, ¿no? Recibiendo lo que nosotros merecíamos. Eso, ¿no? Y me daba cuenta yo antes, porque claro, yo ¿por qué me voy a dejar humillar? ¿O por qué me voy a dejar decir? Yo protestaba, respondía, ¿no? Claro. Entonces, claro, tú te das cuenta que esa es tu carne, tu pecado, ¿no? Porque claro, cuando vas entendiendo, vas caminando, entiendes que cuando alguien te dice algo, pues bueno, no entiende esa persona, porque no lo ha entendido, te dice cosas. Entonces tú tienes que ponerte y decir, pues bueno. Tú tienes que hacer como el Señor hizo. Ellos lo entienden. Exactamente. ¿No? Yo pienso en Mashiach, en la cruz, viendo al hombre profiriendo tontería y media, declarando salmos para que digan, ese del que habla de salmos soy yo.
¿Sí entiendes lo que estoy diciendo cuando hablo, Abba, ¿por qué me has abandonado? O sea, ¿sí me entiendes que no estoy diciendo ni hablándole al papito para que yo soy el hijito que ha sido olvidado? Te estoy dando entendimiento para que comprendas. ¿Tú cómo crees que el Señor nos veía? Como los que no tienen entendimiento. Así cuando, bien es dicho, ¿no? Cuando viene alguien sin entendimiento, a nosotros nos toca hacer ¿qué? Obedecer al varón perfecto. Obedecer a quien hizo la obra perfecta. Y entonces, aunque ese que está ahí enfrente no entiende, me está atacando y me está haciendo inclusive daño, yo sí entiendo. Yo sí conozco el plan. Yo sí me voy a humillar y sí le voy a perdonar. ¿No? Y ahí es donde tú das testimonio, porque la persona que ha sido libre. Sí, no, es ahí donde está el testimonio. Porque ahí mismo muestra, ya no estás tú, sino que está Él, ¿no? Entonces Él se vive en ti, entonces Él ora. El ruaj que habita en ti, el ruaj, el motor que te mueve ya, no es el tuyo. No es tu carne. Por eso dice que debemos tener la mente ¿de quién? De Cristo, de Mashiach. Porque ese es el ruaj de Mashiach. Ruaj a Mashiach ya en nosotros. Y el pensar ¿no? de que decir, no, es que no quiero eso, no quiero hacer el hecho de perdonar a la persona o de tener misericordia, también entraría la parte donde dice, el que ama obedece. Claro, el Entonces, que ama obedece, ¿cierto? Entonces el hecho que tú no hagas, no lo perdones y lo ataques, no estás atacando a la otra persona, también sin querer no estás atacando también a Dios. Exacto. Porque estás comportándote de la forma El ruaj por el cual te mueves no es el ruaj HaMashiach. No solamente a esa persona, también a Claro. Dios. Como no es a través del ruaj HaMashiach del que tú estás obrando, porque el tener la mente de Cristo sería perdonar a esa persona, estás obrando bajo otro espíritu. ¡Qué miedo! Muy fuerte. El ruaj a Satán, que estaría ahí. El ruaj del engañador, el ruaj del mentiroso, ¿no? Y entonces, como dice Jenny, certeramente dice, no estás solamente haciendo daño al de enfrente, sino también estás teniendo una controversia directa para con Dios. Hacer el daño, o sea, hacer lo malo, eso no se considera solamente pecado, sino hacer el bien. ¿no? O no hacer el bien. Sabiendo hacer el bien y no hacerlo, exactamente. Pero fíjate cómo tiene una implicación, y qué bueno que lo menciona Jenny, porque tiene una implicación en lo horizontal como en lo vertical, todo. Por eso, cuando nosotros vemos en los mandamientos, el primer mandamiento, cuando el Señor dice, todo se resume en esto, y eso significa que de estos dos cuelgan todos los demás, no dice ama a tu prójimo como a ti mismo. Aunque la forma de entender sería distinto, pero viéndolo así, neto como está escrito, no dice ama a tu prójimo como a ti mismo como primera cosa, porque entonces tendrías que amarlo con tu propio amor que está chueco. ¿Qué dice lo primero? Ama a Dios primero, por sobre ti mismo, por sobre todas las cosas. ¿Cómo? Por ser tú el prójimo. Claro, pero espérame. Lo que está diciendo es, tú primero tienes que amar a Dios, porque si tú no recibes, ¿qué vas a dar? Si tú no amas a Dios y no tienes una relación y ese fluir de conexión con Dios, ¿qué vas a dar? Imagínate que el Señor ha dicho, ama al hombre, ama al de enfrente, porque tú conoces ya al Señor, ¿no? O ama el que te caiga bien. O ama al que te... Sí, imagínate, sería incompleto. Tú no puedes amar a Dios, tú no puedes amar al de enfrente si no amas a Dios. Por eso siempre hemos dicho, tiene que ver con amor. Eso es lo que tú dices, es cierto, porque a mí me pasaba, dice, ama a Dios, no, yo no le voy a amar, ¿por qué le voy a amar? Me sacó la cara, me miró. Claro, me sacó la lengua, hombre. Y no le voy a hacer. Bueno, Claro. porque nadie me va a obligar. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando conoces a Dios, cuando conoces la obra de Mashiach y tienes su mente y empiezas a... Es decir, ya hubo el cambio y empiezas a obturar y a manejarte conforme a la voluntad de Él, ya no hay otra forma, porque le conoces a Él y entonces recibí de su amor y doy por gracia lo que por gracia yo he recibido. Y ahí, Sencillo. y ahí entendemos cuando Dios dice, no, la comunión es no solamente hoy, es todo Todo el tiempo. Tu comunión con Él es tener un tiempo, como tenemos tiempo para todo. Es por eso que cuando hablamos de la armadura, ya no nos vamos a meter tanto porque si no nos vamos a ir larguísimo. La armadura de Dios. ¿Qué es la armadura de Dios? Mucha gente piensa que la armadura se cae, se quita y se pone. No, la armadura tiene que estar. Es tu forma de vida, caminando conforme a la voluntad de Dios, con el yelmo, con el casco de la salvación, que tus acciones, tus formas de caminar sean en función a vivir eternamente, y eso te llevará a la obediencia, no hay más. Es como decías al principio, no me acuerdo yo que cuando estábamos empezando de esto, ¿no?
terminaba y Shabbat decía, ay no, me voy, que me voy a hacer a comprarme, me voy a mis deleites. Y ya con el tiempo vas caminando y vas entendiendo. Y dices, esto no es así. Así es. Y entonces ya empiezas a vivir en amor para con Él, ¿no? Hebreos 2, del 1 al 4, y creo que ya con este terminamos, Hebreos 2, del 1 al 4, dice así. Hebreos 2, del 1 al 4. Por tanto, y acuérdense, cuando vemos el por tanto, ¿qué es? Ya habiendo todo lo anterior, todo lo que hemos visto, me encanta cómo termina siempre el Señor los estudios así, ¿no? Hebreos 2, del 1 al 4. Por tanto, ya habiendo visto todo esto que estudiamos, ¿no? Ya habiendo visto que la temporalidad del hombre es como vapor mientras que no llueva, pero que habiendo llovido ya, o habiendo ya venido lo que es la lluvia, el dabar, ¿no? La bendición de Dios, y no hay bendición más grande que de Joshua en esta tierra, habiendo ya estando, tenemos la salvación. Por tanto, ya entendiendo esto, es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído. No sea, dice mi versión, que nos extraviemos. ¿Cómo dice la tuya? Que nos desviemos. Otros dicen que se deslicen, ¿no? Se vayan, ¿no? Que patinen, patinón. Como, exacto, bueno, sí, más o menos, ¿no? Por tanto, es necesario que prestemos atención a lo que hemos oído, no sea que se extravíen, o que nos extraviemos, dice, porque habla en primera persona. El escritor de Hebreos dice que nos extraviemos. Porque si el mensaje anunciado por medio de los ángeles, o de los malajim, ¿no?, fue firme, y aquí en ángeles no se refiere solamente a ángeles espirituales, acuérdense que es un malaj, ¿no? Acuérdense cuando dice en Apocalipsis al ángel de la iglesia de Pérgamo, no está hablando a ángeles, está hablando a los ministros, o sea, está hablando al que lleva el mensaje, ¿ok? Aquí podríamos decir, y los ángeles, pues podría estar hablando fácilmente de los profetas, de los que llevaron y comunicaron la voluntad de Dios, ¿ok? Ellos mismos, como apóstoles, podrían entrar en la categoría de estos ángeles que anunciaron. Porque si el mensaje anunciado por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, dice. ¿Cómo escaparemos? Perdona. No, vamos a leer bien esto. Ya me estoy yendo por las tortas yo. Hebreos 2, del 1 al 4. No está hablando de eso. Sí está hablando de los malajim y de los ángeles que recibieron castigo. ¿De quién está hablando aquí? De los que fueron juzgados ya. Perdón, me estaba yendo por las tortas horrible. Por tanto, es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído. Y nadie me dice nada, ¿eh? No sea que nos extraviemos. ¿Como quiénes? Como los que un día se extraviaron. ¿Quién se extravió? Porque si el mensaje anunciado por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿de quién está hablando? ¿Quién fue ya juzgado y castigado? Hasatán. Si ese, que era ángel, que era el ángel de luz, que era el querubín especial, ¿no?, que entraba a la presencia de Dios y por eso brillaba como brillaba, y después creyó que tenía luz propia. Es que es eso, ahí es que lo que quería comentarte algo, que hay gente que dice, mira, que yo tengo amistades y me dice, a ver, si Dios es bueno, perdona, si he pecado, pues ¿quién eres tú para juzgarme? Le digo, pero no es que te estés juzgando, es que estás pecando contra Dios y vas a volver a ser... No, ¿y la retribución será la que recibió? Y dice, no, pero Dios perdona, si yo hago esto, Dios me va a perdonar. No, dice que Dios nos manda, dice que hagamos las cosas buenas. ¿En qué estás edificando? Claro, es que sí perdona, porque el Señor ya perdonó nuestros pecados, pero no cuando practicas como deporte, vaya. Porque eso ya sería pecado. Ya es un pecado practicado, ya, por Dios, ya, ¿no? Entonces, fíjate, si estos que se equivocaron, estos malaj, el Señor fue firme con ellos y la transgresión que tuvieron y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo esperamos nosotros, cómo escaparemos nosotros si descuidamos esta salvación tan grande? Ya es otro sentido el que dice.
Si esos que se equivocaron recibieron su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos esta salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor, y luego que la oyeron, y los que la oyeron nos la confirmaron. Además, Elohim la ha confirmado con señales y prodigios y con diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Víctor, también esto se puede entender en el contexto del monte Sinaí, porque la palabra fue dada a través de ángeles. Claro. A pesar de eso, ellos se corrompieron y recibieron su justa retribución en el desierto. Claro. Claro, bueno, también fíjate, también podría ser, eso es una interpretación también, ¿no? Pero fíjate nada más lo que está diciendo, ¿no? Si todos esos que se corrompieron, que inclusive recibieron y que el mensaje tenían, el mensaje firme, no había duda del mensaje que habían recibido. No solamente fueron palabras, sino señal, prodigios y todo. Si todos esos se corrompieron y recibieron su justo castigo, ¿cuánto más no nosotros, que hemos recibido también el mismo mensaje y que fue rectificado y confirmado por Yahoshua HaMashiach y por los que le escucharon y nos testificaron? Por eso es que se piensa que el propio apóstol Pablo fue el escritor del libro de Hebreos, porque él no se menciona como entre los apóstoles. Él dice que él recibió también de los demás y de los mensajeros y de los que le enseñaron esta noticia, esto que había recibido también y que le confirmó también a él. Por eso se incluye dentro, ¿no?, de los que fueron confirmados. Y además dice, refiriéndose a señales y prodigios que él escuchó y vio de los apóstoles. La sombra de Pedro sanando, que no era la sombra de Pedro, era el Ruach de Mashiach manifestándose a través de esto, ¿no? Y no solamente eso, sino muchos milagros más que vieron y que conocieron, aún ya los apóstoles también ejecutando, ¿no? Entonces, ya les pongo yo como comentario, seamos fieles y no descuidemos tan hermosa y preciosa salvación que Yehoshua nos ha dado. Porque ya vino la lluvia, ya hay arbustos y ya germinaron y estamos aquí como evidencia de ello. No descuidemos tan hermosa y preciosa salvación, porque tal y como el relato de Bereshit o de Génesis nos dice que en el principio no había redención porque todo estaba desconectado de él y corrupto, así podemos estar seguros que Hashem proveyó redención y salvación, reconectándonos con él a través de la obra suya en la cruz. Amén. Seamos fieles y estemos atentos para honrarle en cada momento, en cada minuto y en cada área de nuestra vida. Amén. Pues Shabbat Shalom. Ya con esto vamos a terminar. Es que es bien bonito esto de la palabra. Y vamos a continuar a las 5:30 de la tarde. Les mandamos un abrazo fuerte a todos los que están a la distancia, a mi padre hermoso, que está ya en casita desde la semana pasada, recuperándose, y el propio Jean-Pierre, mira, que también hace tiempo que no les mandábamos saludos. Patita. ¿No? Al Patita, que anda por ahí, le mandamos un abrazo fuerte a su familia, a todos los que están lejos, a Miguel, a Lucecita, a todos los que están allá, a Chío en México, a mi hermano Héctor, al Chatito, a Jesús, que está por ahí también. Chatito, te extrañamos, brother. Sandro. El Sandro, los Sandros también. Le dieron señales de vida. Dice que a ella le cuesta trabajo entrar porque no le llegan las A Chío. A Elsa. Lo que pasa es que a veces el Facebook es medio complicado porque aunque tú le actives, pero sí que si estás en el canal de YouTube y activas la campanita esta que dicen, para que te lleguen notificaciones, sí que te llegan. Y siempre procuramos subir los videos lo antes posible. De hecho, noticia, y es que ya tenemos la cámara con la cual vamos a empezar a transmitir por YouTube. Mejor. Es una cámara, sí, ya que es una cámara que va conectado al ordenador para transmitir por YouTube. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar transmisión por YouTube. Y YouTube te da la posibilidad de mandarlo a Facebook y que vean, se está transmitiendo por YouTube tal cosa en Facebook, ¿me entiendes? Entonces ya no va a ser la fuente principal de la transmisión Facebook, sino solamente será YouTube. Entonces si tú tienes activada la campanita de YouTube, te avisará mejor, es que es mucho mejor.
Es mucho mejor. Y así no nos metemos en las cosas estas de que vas a aceptar o no las condiciones que tiene Facebook para la nueva legislación, o que si ahora puedes usar solamente el móvil parado y ya no acostado. Todas esas cosas vamos a quitarlas transmitiendo primeramente desde YouTube. ¿Vale? Entonces, un abrazo a todos, shalom a todos y que sigan teniendo